Madonna, vida y carrera. 2012 al 2017. Espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl 46, MDNA y Rebel Heart. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. En febrero del 2012, Madonna encabezó el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl 46 en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, Indiana. Su actuación fue visualizada por el Cirque du Soleil y Jamie King y contó con invitados especiales como LMFAO, Nicki Minaj, MIA y CeeLo Green. Se convirtió en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl más visto de la historia, con 114 millones de espectadores, más que el propio partido. Durante el evento, interpretó Give Me All Your Lovin', el sencillo principal de su 12º álbum de estudio, MDNA. Se convirtió en su 38º sencillo en el top 10 de la lista Billboard Hot 100, todo un récord. MDNA se publicó en marzo del 2012 y contó con la colaboración de varios productores, entre ellos William Orbit y Martin Solveig. Fue su primer lanzamiento bajo el contrato de 3 álbumes con Interscope Records, que firmó como parte de su acuerdo de 360 con Live Nation. MDNA se convirtió en el 5º disco de estudio consecutivo de Madonna en debutar en el primer puesto del Billboard 200. El álbum se promocionó sobre todo con la gira MDNA Tour, que duró de mayo a diciembre del 2012. En la gira se trataron temas controvertidos, como la violencia, las armas de fuego, los derechos humanos, la desnudez y la política. Con una recaudación de $305.2 millones en 88 conciertos, con todas las entradas agotadas, se convirtió en la gira más taquillera del 2012 y en la 10ª más taquillera de todos los tiempos. Madonna fue nombrada la celebridad con más ingresos del año por Forbes, con una ganancia estimada de $125 millones. Madonna colaboró con Steven Klein y dirigió la película de 17 minutos Secret Project Revolution, que se publicó en BitTorrent en septiembre del 2013. Con la película lanzó la iniciativa Art for Freedom, que ayudó a promover el arte y la libertad de expresión como medio para hacer frente a la persecución y la injusticia en todo el mundo. El sitio web del proyecto incluyó más de 3.000 propuestas relacionadas con el arte desde su inicio, y Madonna supervisó regularmente y reclutó a otros artistas como David Blaine y Katy Perry como comisarios invitados. En 2013, el proyecto Raising Malawi de Madonna había construido 10 escuelas para educar a 4.000 niños en Malawi por un valor de $400.000. Cuando Madonna visitó las escuelas en abril del 2013, la presidenta de Malawi, Joyce Banda, la acusó de exagerar la contribución de la organización benéfica. Madonna se entristeció por la declaración de Banda, pero aclaró que no tenía ninguna intención de distraerse con esas ridículas acusaciones. Más tarde, se confirmó que Banda no había aprobado el comunicado emitido por su equipo de prensa. Madonna también visitó su ciudad natal, Detroit, durante mayo del 2014 y donó fondos para ayudar a la quiebra de la ciudad. Ese mismo año, sus aventuras empresariales se extendieron a los productos para el cuidado de la piel con el lanzamiento de MDNA Skin en Tokio, Japón. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. El 13º álbum de estudio de Madonna, Rebel Heart, salió a la venta en marzo del 2015, 3 meses después de que sus 13 maquetas se filtraran en internet. A diferencia de sus anteriores trabajos, en los que participaron pocas personas, Madonna trabajó con un gran número de colaboradores, entre ellos Avicii, Diplo y Kanye West. La introspección fue uno de los temas fundamentales del disco, junto con auténticas declaraciones de reflexión personal y profesional. Madonna explicó a John Pareles de The New York Times que aunque nunca ha mirado atrás en sus trabajos anteriores, recordarlo le parecía bien para Rebel Heart. Los críticos musicales respondieron positivamente al álbum, calificándolo como su mejor obra en una década. De septiembre del 2015 a marzo del 2016, Madonna se embarcó en la gira Rebel Heart Tour para promocionar el álbum.
La gira viajó por Norteamérica, Europa y Asia y fue la primera visita de Madonna a Australia en 23 años, donde también realizó un espectáculo único para sus fans. Rebel Heart Tour recaudó un total de $169.8 millones en los 82 espectáculos, con más de 1.45 millones de entradas vendidas. Durante la gira, Madonna se vio envuelta en una batalla legal con Richie por la custodia de su hijo Rocco. La disputa comenzó cuando Rocco decidió seguir viviendo en Inglaterra con Richie cuando la gira pasó por allí, mientras que Madonna quería que viajara con ella. Tras múltiples deliberaciones, Madonna retiró su solicitud de custodia y decidió resolver el asunto de forma privada. En octubre del 2016, Billboard nombró a Madonna Mujer del Año. Su discurso contundente y brutalmente honesto sobre la discriminación por edad y el sexismo en la ceremonia recibió una amplia cobertura en los medios de comunicación. El mes siguiente, Madonna, que apoyó activamente a Hillary Clinton durante las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos, ofreció un concierto acústico improvisado en Washington Square Park en apoyo de la campaña de Clinton. Molesta por la victoria de Donald Trump en las elecciones, Madonna se pronunció contra él en la Marcha de las Mujeres en Washington, un día después de su toma de posesión. Desató la polémica cuando dijo que pensaba mucho en volar la Casa Blanca. Al día siguiente, Madonna afirmó que no era una persona violenta y que sus palabras habían sido sacadas de contexto. En febrero del 2017, Madonna adoptó a dos hermanas gemelas de 4 años de Malawi llamadas Estere y Stella, y se trasladó a vivir a Lisboa, Portugal, en el verano del 2017 con sus hijos adoptivos. En julio, inauguró el Instituto Mercy James de Cirugía Pediátrica y Cuidados Intensivos en Malawi, un hospital infantil construido por su organización benéfica Raising Malawi. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. El álbum en directo que narraba la gira Rebel Heart se publicó en septiembre del 2017 y ganó el premio al mejor video musical para artistas occidentales en la 32ª edición del Japan Gold Disc Award. Ese mes, Madonna lanzó MDNA Skin en tiendas selectas de Estados Unidos. Unos meses antes, la casa de subastas Gotta Have Rock and Roll había puesto a la venta objetos personales de Madonna como cartas de amor de Tupac Shakur, cassettes, ropa interior y un cepillo de pelo. Darlene Lutz, una marchante de arte que había iniciado la subasta, fue demandada por los representantes de Madonna para detener el proceso. Madonna perdió el caso y el juez que presidía el tribunal falló a favor de Lutz, que pudo demostrar que en 2004 Madonna llegó a un acuerdo legal con ella para vender los objetos. Si este video te gustó, dale like, comenta, suscríbete, comparte y activa la campanita. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Hasta el próximo video.